anterior semana estuvimos viendo el tema de la Biblia, ¿no? Aprendimos acerca de que la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Es un término procedente de una palabra griega que es biblión, ¿no? Que significa rollo o papiro, y también de una expresión, ¿no? Que significa los libros sagrados, ¿no? Vimos también un poquito de la historia, hablamos de que la Biblia es una compilación, quiere decir un conjunto, una reunión de varios libros, ¿no? Que antes obviamente estaban separados cada manuscrito, pero con el pasar del tiempo los volvieron uno. Y eso lo hicieron en un concilio. Eh, todos los teólogos hicieron un concilio y hicieron ya la reunión de todos los libros y textos que se habían encontrado. Ahora, vimos también que la palabra de Dios está compuesta de dos partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Hablamos del Antiguo como aquella que nos narra la historia desde la creación del mundo, ¿no? Y del Nuevo hablamos de aquella que nos narra ya la vida, las obras y milagros de Jesús. Vimos un poquito los libros, divisiones del Antiguo Testamento, con sus tiempos aproximados, cuánto tiempo fue la fecha exacta en la que más o menos están hablando esos libros, ¿no? Todo eso ya está en las diapositivas también para que ustedes lo tengan. Vimos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de las fechas, las aproximadas tiempos. Dijimos que es importante saber este tema de tiempos aproximados de los libros porque nos ayudan a poder tener un mejor trasfondo histórico, ¿no? Si yo sé en qué tiempo se escribió el libro de los hebreos, entonces yo puedo analizar más o menos el contexto histórico, ¿no? En qué tiempo estaba ese libro, ¿no? ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Entonces eso son cositas que nos van ayudando a discernir y a poder darnos cuenta. Ahora, hablamos también de las parábolas de Jesús, ¿no? Dijimos que Jesús trataba de explicar mensajes muy profundos a través de ilustraciones sencillas. Muchas de ellas eran ilustraciones basadas en la realidad, en la vida real de alguna persona, de alguna gente que él conocía. Otras de ellas simplemente eran ilustraciones que él como maestro, como rabino, porque él era un rabino, ¿no? Enseñaba a sus alumnos, ¿no? Ilustraciones que él usaba, ¿no? Para compartir mensajes. Los géneros literarios, a ver, veamos un poquito acerca de los géneros. Esto ya sería lo que iríamos a ver hoy día. La palabra de Dios, ¿no? Tiene muchos géneros literarios, ¿ya? Eso quiere decir que son maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. En la palabra de Dios usted va a encontrar miles de maneras de decir las cosas y de narrar los acontecimientos, ¿ya? Es muy importante que nosotros, como creyentes que queremos estudiar la Biblia, ¿ya? Debamos conocer primero en qué género está escrito un pasaje de la Biblia, ¿sí? Para que yo pueda entender, ¿no? Lo que el autor trató de decir y su significado de aquel pasaje. Para eso me sirve mucho saber este tema de los géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? Maneras especiales de decir las cosas, ¿no? O narrar acontecimientos. Dentro de los géneros literarios en la Biblia tenemos el género histórico, ¿ya? El histórico tiene forma de un relato real muchas veces o también imaginario. Un relato, hablamos de relato cuando estamos describiendo un suceso de actividades, de eventos. Eso es un relato. Por ejemplo, yo me levanté en la mañana, me lavé la cara, me lavé los dientes y luego me puse a leer la Biblia. Un ejemplo, ¿no? Ese es un relato, ¿no? Estoy contando un suceso de evento. Entonces, el histórico tiene forma de relato. A ver, hermana Fidelia o hermana Jocelyn, ¿qué libro de la Biblia podemos nombrarlo como histórico, como relato?
¿Qué libro podría ser histórico de la Biblia? Que cuente historia. Ahí dice Génesis, Deuteronomio, Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Muy bien, correcto. Ujú. Esos libros nos cuentan la historia, ¿no? Por ejemplo, Es eh, histórico, ¿no? Génesis, ¿no? ¿Qué nos cuenta Génesis, hermana Fidelia? La historia de la creación, digamos, de todo lo que Dios ha Ujú, creado, al muy hombre bien. y a la mujer y todo lo que ha creado. Nehemías, ¿qué nos enseña Nehemías? Más o menos alguien tiene alguna idea de qué nos enseña Nehemías. ¿Qué cuenta? ¿Qué historia cuenta? Sobre la reconstrucción, ¿no? De Ya. Jerusalén, ¿Y Crónica? los muros. ¿Qué, qué historia nos cuenta Crónica, hermana Jocelyn? Más o menos, así, más o menos, los Crónicas. No me acuerdo, hermano. Ya, muy bien. Las crónicas son las historias de los reyes, ¿no? Generalmente las crónicas nos cuentan las experiencias que tuvieron los reyes de Israel, ¿no? Son crónicas. En los libros de Primera y Segunda de Reyes más vemos un suceso de actividades de los reyes, pero en crónicas ya son más como experiencias de lo que vivieron los reyes, sus pequeños testimonios, experiencias. Entonces todos estos libros son históricos, ¿no? Van a incluir narraciones populares, van a incluir leyendas, van a incluir tal vez sagas, cuentos, ¿no? Relatos y crónicas de hechos ocurridos, acontecimientos cotidianos, ¿no? Registrados en escrito. También se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora, ¿no? También tienen un fin muchas veces religioso, destacan la presencia de Dios en la historia, ¿no? Eh, Son realmente libros muy enriquecidos en cuanto a datos históricos, ¿no? Fechas, personas, nombres, sucesos, ¿no? Esos son históricos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchos libros en la Biblia que son históricos, ¿ya? Legislativo. Legislativo es el siguiente género literario que encontramos también. Son textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo, ¿no? Entonces, aquellos textos en los que tenemos reglas, normas, costumbres, ¿no? Por las que el pueblo iba ordenándose. La ley es una exigencia, ¿no? De la alianza con Dios. Es una exigencia. Por ejemplo, el libro del Éxodo. ¿Qué recuerda usted particularmente acerca del Éxodo? Cuando usted menciona el Éxodo. ¿Qué se le viene a la mente cuando habla del Éxodo? Mm, la travesía que pasó el pueblo de Israel Ya, cuando uno, salió de Egipto. ujú, uno es la travesía. ¿Y a ti, Jocelyn, qué se te viene a la mente cuando escuchas Éxodo? La historia de Josué. La historia de Josué. Ya. A mí cuando escucho Éxodo, se me viene a la mente los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20. Deuteronomio, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de Deuteronomio? Ahí vemos las leyes de bendición también, ¿no? Correcto. En Deuteronomio. Ujú. Y las leyes de maldición que hablan, ¿no? Si Sí, se ¿no? portan así, esto le va a venir. Si se Ujú. portan bien, esto le va a venir, ¿no? ¿Y el Levítico? ¿De qué tratará el Levítico? Levítico, Levítico. Y lo leí a lo rápido. Ujú. No recuerdo bien exactamente. Levítico. En Levítico generalmente tenemos aquellas reglas de los rituales, ¿no? Que tenía el pueblo de Israel, que Dios le había dado, ¿no? Los rituales, cómo hacer una expiación, ¿no? Cómo levantar una ofrenda que sea quemada, ¿no? Cómo preparar los, los animalitos para llevar a sacrificar, si tenía que ser eh, macho, hembra, si tenía que ser una palomita, un cordero, todo, ¿no? Están los detalles, ¿no? De todas esas normas
de los rituales en el Levítico. Entonces, en el legislativo nosotros vemos las normas, costumbres a las que se regía el pueblo. Profético. Cuando hablamos de profético, ¿qué hace el profético? El género revela la existencia de un mensajero, ¿no? Que habla a los hombres en nombre de Dios, ¿sí? Recordamos profetas como Isaías, Jeremías. ¿Qué otro profeta podemos mencionar, hermano? Que mandaban un mensaje al pueblo. Joel. Ya, Joel. Está viendo de este tiempo que está hablando Joel. Ajá. Daniel. Daniel, muy bien. ¿De qué nos hablaba Daniel? ¿De qué nos hablaba Daniel más o menos? ¿Cuál era su mensaje de Daniel? O uno de sus varios mensajes. Uno de sus varios mensajes. Yo sí lo entendí que está hablando de este tiempo, ¿no? Digamos, de este tiempo de tribulación, digamos, que va a pasar la humanidad. Ya. Toda clase de tribulación, ¿no? Tanto físico como, o sea, todo, digamos, ¿no? Sobre Sí. lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos agregar, hermana Jocelyn? ¿Se acuerda algo de Daniel? Por ejemplo, a mí cuando hablo de Daniel me recuerda la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? No sé si se acuerdan de esa profecía, ¿no? Las 70 semanas de Daniel. Sí. Ahí vemos un suceso de actividades, ¿no? que nos narran, ¿no? los acontecimientos futuros. Especialmente nos dice que estamos por la 69 y nos faltaría la última semana, ¿no? Que es el periodo de 7 años, ¿no? De tribulación. Ahora, los proféticos entonces van a valerse de una acción muchas veces simbólica, ¿ya? No todo lo que dice el profeta es literal, por eso tenemos que analizar también profecía en ese sentido de que muchas partes son simbólicas. Va a denunciar un hecho también el profeta. Generalmente los profetas venían y los denunciaban a los reyes, ¿no? Denunciaban la inmoralidad del pueblo, ¿no? También daban un anuncio, ¿no? Que iba a venir un reino y los iba a conquistar y los iba a llevar cautivos, ¿no? Como Jeremías, ¿no? Que hablaba de la conquista, que iba a venir el otro reino y los iba a llevar cautivos, ¿no? O dan a veces avisos, dan a veces amenazas, visiones, ¿no? Confesiones, oráculos, y así, ¿no? El profeta tiene diferentes funciones como mensajero, ¿ya? Los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico, muchas veces es elocuente, patético, recio, visionario. Esa es su figura, ¿no? Del profético. Tenemos que pensar muy bien cuando estamos leyendo profecía para darnos cuenta de qué se trata el texto. Tenemos también el género. Ajá, por eso es que es un poquito complicado leer profecía si no tenemos datos históricos, si no tenemos un trasfondo histórico para entenderlo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, eh, de qué se trataba en aquel entonces cuando escribió Daniel de de lo que era las cuatro bestias, ¿no? Si yo sé más o menos en ese tiempo a qué similitud tenía, por ejemplo, esa bestia que era en forma de como un león, yo más o menos sé a qué se trataba en ese tiempo, bueno, puedo hacer interpretación y eso es lo que hacemos hoy en día. Los teólogos que han escrito los comentarios bíblicos de profecías, por ejemplo, cuando habla la primera era como un leopardo, dice, no, la segunda era como un águila, así, ¿no? Ellos han hecho estudios históricos de más o menos qué es qué significaba el leopardo en aquel entonces, ¿no? Para poder interpretar. Y así es como ellos van formando, ¿no? Sus teorías. El género lírico es el siguiente. El lírico expresa sentimiento, vivencia interna, pasión, amor, ¿no? Su lenguaje también tiende al simbolismo, que expresa mejor las vivencias íntimas del acontecimiento
poético y religioso, ¿no? Entre ellos tenemos los salmos, tenemos Cantar de los Cantares, tenemos lamentaciones, ¿no? Son parte del género lírico, son un lenguaje un poco más onomatopéyico, ¿no? Un poco más figurativo, con más figuras así literarias, ¿no? De expresiones bien sentimentales, ¿no? Encontramos ahí el Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Que es un libro en el que el esposo le recita poesías a la esposa, ¿no? Los Salmos, ¿no? Otro libro también poético, lírico, donde vemos, ¿no? Las canciones de David, las canciones que él escribía, que cantaban, o las lamentaciones también, ¿no? Que está contando una tristeza, ¿no? Lo que estaba viviendo el pobre profeta en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos lírico en la Biblia también. Sapiencial, género sapiencial. ¿Qué dice el género sapiencial? Se suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de vida, ¿no? Sabios pensadores que reflexionan sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes del hombre. Ahí tenemos libros, ¿no? Job, Eclesiastés, Proverbios. Y aquí hay un libro más, ¿no? Que este libro es parte de los apócrifos, Sabiduría, ¿no? El libro de Sabiduría, que también no son tomados en el canon, pero son tomados como libros de apoyo, ¿no? Histórico. Bien. Luego vamos a tener un tiempo para hablar acerca de esos libros apócrifos, ¿ya? Ahora, tenemos también epistolar, ¿no? Que serían aquellos escritos que son con un remitente y un destinatario, ¿no? Yo escribo para Julano de Tal. Esos son los epistolares. Ahí tenemos un contenido variado, ¿no? de epistolares que podemos mencionar, como Filipenses, ¿no? Y en general todas las cartas, ¿no? Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, ¿no? Son epistolares. También algunos otros libros son epistolares, como por ejemplo Hebreos, ¿no? Hebreo es conocido como un libro, no como una carta, pero también es epistolar porque tiene un destinatario, ¿no? Que es los hermanos hebreos, ¿no? Creyentes. Bien, y apocalíptico, ese es el género literario que también nos faltaba, que habla de un relato de revelaciones, ¿no? Obtenidas mediante visiones y sueños, expresados de forma enigmática y simbólica, ¿ya? Por eso es que el género apocalíptico es un poco complicadito de entender cuando uno no conoce muy bien la simbología. Usted en el Apocalipsis ve el dragón, ¿no? El dragón, ¿qué es el dragón, no? En el Apocalipsis va a ver, vi que salió el primer ser viviente, ¿no? O los seres vivientes, va a haber un montón de cosas, ¿no? Simbología. No es que va a aparecer un dragón en sí, digamos, ¿no? Como aparece en las películas, pero tiene su simbología, entonces hay que analizar muy bien, ¿sí? Tenemos también en el apocalíptico que generalmente al final el bien va a triunfar sobre el mal, ¿no? Este género literario es usado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan, ¿no? Fue un escrito en respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana, ¿no? Juan, ustedes recuerdan que fue el apóstol más longevo, ¿no? El que pudo vivir más años de todos los demás, porque, bueno, Dios le permitió así, ¿no? Vivir más años, ¿no? Y él en su vejez ya él empezó a recibir la revelación, ¿no? del libro Apocalipsis. Tiene un mensaje de predicción del fin del mundo. eh, mmm, Algunos libros en sí no hablan del fin del mundo, ¿no? Algunos libros no hablan específicamente del fin del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que quieren dar es un mensaje de esperanza para la comunidad cristiana, ¿no? Que estaba viviendo la persecución, donde el peligro más grande era que ante esta situación tan desesperante, ¿no? Ellos no pues abandonaran la fe, ¿no? Abundan también visiones simbólicas, alegóricas, enigmáticas, las imágenes, especulaciones, los números. Ahí hablamos un montón, un juego de números, ¿no? De Daniel, como yo les decía hace rato, ¿no? Las 70 semanas.
Los teólogos que han estudiado dicen que cada semana son 7 años y así van haciendo su suma, que el reloj mesiánico profético israelí se paralizó en la 69 y así un montón de cosas, ¿no? Da mucho lugar a especular este género apocalíptico. Bien, hermano. Con eso hemos concluido lo que es el tema de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Quisiera dar ahora un tiempito para consulta y preguntas, como siempre, para luego ya ir cerrando.